¿Cómo vives contigo mismo después de cegar la vida de cientos de personas en solo minutos? No eras el comandante, no diste la orden, solo apretaste el gatillo una y otra vez, mientras el mundo entero se volvía contra ti. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un arma tan brutal que su sonido helaba la sangre de los enemigos y marcaba a muerte a quien la disparaba. Este no es un video sobre tecnología militar. Es un descenso al infierno psicológico de los hombres que usaron la MG-42 y nunca volvieron a ser los mismos. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo soldados que no necesitaban ver el rostro del enemigo para matarlo. Desde una trinchera, detrás de una ametralladora, podían hacer caer cuerpos por decenas, sin avanzar un solo paso. No eran oficiales, no eran comandantes, solo hombres con un arma tan veloz que el enemigo no tenía tiempo ni de gritar. Esa arma era la MG-42, y dispararla no era un privilegio, era una condena, porque con cada ráfaga el enemigo no solo moría, también te marcaba. Te convertías en el blanco número 1, en el alma más buscada de todo el frente. El zumbido de tu ametralladora podía abrir el camino a tu escuadrón, pero también abría tu tumba. Muchos de estos soldados no sobrevivían más de unos días, y quienes lo hacían no siempre volvían completos, porque nadie te entrena para matar a cientos, y nadie te prepara para vivir con eso después. Hoy vas a conocer la historia de los gunners de la MG-42, los soldados más letales y más rotos de toda la guerra. Pero antes de llegar a sus traumas más profundos, necesitas entender por qué Alemania creó un arma tan devastadora y por qué desde el primer disparo su operador ya estaba condenado. Alemania no buscaba solo soldados, buscaba eficiencia. Quería una guerra rápida, brutal y definitiva. Tras la Primera Guerra Mundial, y con la humillación del Tratado de Versalles pesando sobre sus hombros, Hitler comenzó a reconstruir su maquinaria militar en las sombras. No bastaba con reclutar hombres. Necesitaban un arma que pudiera quebrar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Un arma que multiplicara el poder de fuego de una sola escuadra. Y para eso no había espacio para romanticismos ni honor en el combate. Había que industrializar la muerte. Las ametralladoras antiguas eran pesadas, lentas, propensas a fallar. La MG-08, por ejemplo, necesitaba hasta 4 hombres para moverla, y su sistema de refrigeración por agua la hacía inútil en combate móvil. Pero Alemania no tenía tiempo para fragilidad. Así nacieron sus sucesoras, primero la MG-13, luego la MG-34 y finalmente la MG-42, un monstruo de acero estampado que disparaba hasta 1200 balas por minuto. Su fabricación era rápida, su mantenimiento mínimo y su efecto psicológico devastador. No solo era letal, sonaba como un enjambre de demonios rasgando el aire. Ese sonido, ese zumbido mecánico, irregular, cortante, se convertiría en leyenda. Los soldados aliados no le daban un apodo para burlarse. La llamaban la Sierra de Hitler, porque eso parecía una herramienta de destrucción masiva que trituraba carne, esperanza y voluntad. Y el hombre que se atrevía a dispararla no solo enfrentaba al enemigo, enfrentaba al mundo entero. En cuanto la MG-42 entraba en acción, su operador era detectado. Y lo que venía después era una lluvia de fuego imposible de soportar. Pero el problema no era solo el arma, era el diseño mismo de la táctica alemana. Mientras los aliados construían escuadras alrededor de los fusileros, los alemanes lo hacían alrededor de la ametralladora. Toda la unidad giraba en torno a ella, alimentarla, protegerla, moverla.
y en el centro un solo hombre, el gunner. No era un puesto de privilegio, era el punto más fuerte y a la vez el más frágil. Porque si caía él, caía el escuadrón, y si resistía, sabía que estaba solo contra el mundo. Manejar una MG-42 no era solo disparar, era sobrevivir en medio de una coreografía letal, donde un segundo de error podía significar la muerte. El operador principal se recostaba con el arma apoyada en el bípode, ojos clavados en la mira, dedos tensos en el gatillo. A su lado, un asistente debía recargar sin pestañear, cambiar el cañón cuando ardía, limpiar fallos de munición bajo fuego enemigo. Detrás de ellos, el tercer hombre, el portador de munición, acarreaba cientos de balas que debían llegar antes de que se vaciara la cinta. Eran 3 cuerpos fundidos en una sola bestia de guerra, y el tiempo jugaba en su contra. La MG-42 tenía una capacidad de fuego tan alta que tras solo 250 disparos, el cañón alcanzaba temperaturas imposibles. Había que cambiarlo en segundos, a veces con guantes, otras a mano limpia, soportando el dolor porque detenerse significaba regalarle una oportunidad al enemigo. Los aliados lo sabían, los entrenaban para atacar justo en esos momentos. Esperaban ese leve retraso, esa mínima pausa, porque era la única que tendrían. En medio del combate, el gunner no podía mirar alrededor, no podía pensar, solo disparar. La cinta de balas corría como un río, y cada impacto era una decisión sin vuelta atrás. No se trataba de apuntar con precisión quirúrgica, se trataba de barrer zonas enteras, sembrar el miedo, abrir caminos a los compañeros. Cada baja era una estadística para los superiores, pero para el operador eran rostros, cuerpos cayendo por su causa. Algunos aprendían a no mirar, otros jamás dejaron de hacerlo, y cuando terminaba la batalla, no había descanso. El arma debía limpiarse, desmontarse, prepararse para el siguiente infierno. Muchos artilleros contaban que durante las noches seguían escuchando el zumbido de la MG-42 en su cabeza. Otros soñaban con los cuerpos que vieron caer a través de la mira. Algunos lo resistieron, la mayoría no. Porque el verdadero enemigo no era el soldado al que disparaban, era el silencio que venía después. Había algo aún más pesado que cargar munición al hombro, cargar con lo que uno hacía cuando el combate terminaba, porque no todos los disparos iban dirigidos a soldados. En ocasiones, las órdenes eran distintas. El enemigo ya no vestía uniforme. A veces eran mujeres, ancianos, niños, y la MG-42, tan eficiente para destruir columnas enteras de infantería, era también perfecta para cumplir castigos colectivos. Nadie preguntaba, nadie respondía, solo se ejecutaba, y después se callaba. Uno de los episodios más atroces ocurrió en Yugoslavia ocupada, en el pueblo de Kraljevo. Tras un ataque partisano, las represalias fueron matemáticas. Por cada soldado alemán muerto, 100 civiles serían ejecutados. Por cada herido, 50. Hicieron las cuentas. 10 muertos, 26 heridos. El cálculo era preciso. La masacre, sistemática. Y los encargados de disparar no fueron pelotones de fusilamiento, sino gunners con MG-42, ametrallando grupos enteros durante horas. Algunos se negaron. Uno de ellos fue ejecutado en el acto. El resto obedeció, por miedo, por deber, o porque ya no sabían quiénes eran. Muchos de esos hombres jamás volvieron a hablar de lo que hicieron, ni con sus esposas, ni con sus hijos. Algunos se quitaron la vida años después, otros callaron hasta el último aliento. Y es que no todos los traumas vienen del campo de batalla. Algunos
vienen del remordimiento de haber sobrevivido, de haber seguido órdenes que no se pueden justificar con ningún uniforme. Porque disparar a un enemigo armado en medio del caos es una cosa, pero sostener la MG-42 mientras un oficial te ordena apuntar a civiles, eso es otra. La guerra convirtió a esos gunners en símbolos de terror, tanto para el enemigo como para su propio ejército. Eran vistos como herramientas de destrucción, no como personas. Sus nombres rara vez se registraban, sus historias no se contaban, eran números, activos estratégicos, fantasmas con uniforme, y cuando regresaban del frente, si es que regresaban, no traían medallas, traían silencio, un silencio que pesaba más que cualquier arma. La verdadera condena del gunner no era matar, era mantenerse vivo después, porque tarde o temprano el enemigo respondía. Tras cada ráfaga, sabías que habían escuchado tu posición. Francotiradores, artillería, tanques, todos giraban hacia ti. No importaba si habías abierto un camino para tu escuadrón o contenido un ataque entero. En cuanto soltabas el gatillo, dejabas una firma en el aire. Y ese sonido, ese zumbido maldito que partía el silencio como una cuchilla, era también el anuncio de tu muerte. No había armadura, no había escapatoria. Solo contabas con una cosa: tiempo. Y la MG-42 lo consumía muy rápido. En ofensiva podías moverte, pero en defensa estabas atrapado, sin opción de reubicarte, sin margen para esconderte. Y si intentabas retroceder sin orden directa, eras ejecutado por tu propio bando. Lo sabías. Todos lo sabían. Por eso, muchos artilleros permanecían quietos, disparando hasta el último cartucho, sabiendo que su muerte no era cuestión de sí, sino de cuándo. Algunos murieron sin emitir un solo grito. Otros lo hicieron maldiciendo a quienes los habían puesto allí. Pero incluso así, no fue el miedo lo que los destruyó por dentro. Fue la certeza de que la guerra los había reducido a eso. Hombres que ya no decidían nada, ni siquiera su final. Y cuando el combate terminaba, si es que sobrevivían, comenzaba la otra batalla, la que no se libra con balas, la que se queda dentro. Durante el día parecían seguir órdenes, pero por las noches el zumbido de la MG-42 volvía a sus oídos. Muchos dejaban de dormir. Algunos nunca volvían a hablar. Otros, los más fuertes según sus oficiales, eran los que más rápido se quebraban. Porque el alma no tiene entrenamiento militar, no distingue entre órdenes y crímenes, solo carga con el peso y espera que algún día ese peso se vaya, pero nunca se va. Tal vez cumplían su deber, tal vez no tenían opción, pero cuando terminaba la guerra y colgaban el uniforme, no podían colgar la culpa, porque mientras todos celebraban el fin, ellos seguían escuchando el zumbido. Cuando terminó la guerra, muchos soltaron sus armas, abrazaron a sus familias y trataron de comenzar de nuevo. Pero los gunners de la MG-42 no pudieron soltar nada, porque lo que cargaban no era de metal, era invisible, pero más pesado que cualquier caja de munición. Nadie les preguntó qué sintieron al disparar. Nadie les pidió su versión, porque nadie quería escucharla. Para los vencedores eran villanos. Para sus propios compatriotas, un recuerdo incómodo. Algunos intentaron vivir en silencio. Otros bebieron hasta olvidar, o hasta que el zumbido se apagara por unas horas. Pero no hay licor que borre la imagen de un campo vacío tras una ráfaga. No hay distancia que separe la memoria del gatillo. No eran héroes, ni mártires, ni monstruos. Eran hombres comunes atrapados en el engranaje más cruel de la guerra moderna. Y lo más trágico es que muchos de ellos jamás quisieron estar allí. Solo obedecieron.
sobrevivieron, y eso fue suficiente para condenarlos. La próxima vez que escuches ese sonido en una película de guerra, recuerda esto. No es solo un efecto de sonido, es un eco de algo real, algo que existió. Detrás de cada ráfaga de la MG-42 hubo una historia, y detrás de cada historia, un rostro, a veces temblando, a veces llorando, pero siempre humano. Porque incluso detrás del arma más temida de la guerra, hubo un hombre que, muy probablemente, nunca volvió a dormir en paz. Si esta historia te hizo ver la guerra con otros ojos, compártela. Porque hay relatos que el mundo prefiere olvidar, pero que merecen ser contados. Déjanos en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. Y si quieres seguir explorando el lado más oscuro y humano de la historia, suscríbete a nuestro canal. Aquí no solo recordamos el pasado, lo desenterramos. Y si crees que la MG-42 fue una máquina letal, espera conocer el arma que sembró el pánico entre las tropas japonesas en uno de los combates más brutales del Pacífico. En el video que ves en pantalla, te contamos cómo el nido de avispas se convirtió en un infierno de acero y cómo una sola arma cambió el curso de esa batalla. Haz clic en el video y te lo muestro.